Gracias, profesor. Continuando con la entrevista, hay un tema que yo particularmente, el término por primera vez lo escuché en el curso de la disciplina metropolitana dictado por usted, que es el de la reticulación. ¿Cómo es la retícula de una región metropolitana y qué nos podría comentar sobre la retícula en Santa Cruz? Bueno, es característico de las metrópolis y yo lo único que hago en el curso es recoger esa característica metropolitana. No soy yo Correcto. el que le dice a las metrópolis lo que tienen que ser, sino son ellas las que me lo dicen a mí. Las metrópolis son metrópolis porque tienen lo que en inglés se llama location advantage, una ventaja de localización. Si tú estás en mitad de una gran llanura donde hay pueblecitos cada 6 kilómetros, pues eres un pueblecito más dentro de esa gran llanura. Pero las metrópolis son metrópolis porque están en un punto de articulación de ecosistemas, ¿no? Pues, por ejemplo, el mar y la tierra, es decir, un puerto, como Nueva York, el cruce de un río, como París, o como el cruce privilegiado de un río, que es mejor ahí que en otro sitio, como París o como Londres, el cruce de unas montañas y la llegada a un valle, como Colonia, ¿no? Etcétera, etcétera, Madrid. Es decir, las metrópolis están caracterizadas por la articulación, el diálogo, la interface. Y cuando dos ecosistemas se conectan, suele ser a través de una línea recta, no exactamente recta, pues un río tendrá sus meandros y las montañas pues tendrán sus bajos de montaña y sus valles, etcétera. Pero es en términos generales una línea recta. Y esa línea recta tiene unos gradientes paralelos a la línea recta, gradientes de intensidad, el que sepa un poco de matemáticas entiende perfectamente eso, y la diferencia de valor entre esos gradientes generan unas perpendiculares. Imagínense una montaña, pues los gradientes son las líneas de equipotencialidad a la montaña, las líneas de altura a la montaña, y lo transversal son de las pendientes de esa montaña, ¿no? Que es la diferencia, el diferencial entre cada una, de distancia entre cada uno de esos niveles de equipotencialidad, ¿no? Las metrópolis, que están en esos puntos de articulación entre esos sistemas, están articuladas de manera natural, tienen en su ADN esos dos elementos, la directriz esencial y las transversales. Y Santa Cruz las tiene. Santa Cruz tiene esa estructura de ADN que, sin embargo, en ese plan que se hizo después de la guerra por, me han dicho, un chileno, unos alemanes, o un chileno con nombre alemán, no lo sé, vamos, ¿no? Os lo ha hecho en plan de circulitos, ¿no? Y eso cuando tienes una visión estrecha de solo la ciudad, y claro, después de la Segunda Guerra Mundial todavía no teníamos el concepto de metrópolis, y es un error que es entendible, ¿no? Pues uno empieza a poner circulitos y cada vez que pone un circulito más está congestionando cada vez más el centro. Porque los círculos al final lo que hacen es darle valor al centro, que es el de máxima accesibilidad y donde todo el mundo quiere estar. Y cuando hay poco centro, porque al final el centro es un punto y todo el mundo quiere estar en ese punto, pues lo que estás generando es congestión. Entonces el sistema de círculos, que uno entiende el error del momento histórico en que se produjo, no es la estructura metropolitana, es una estructura como mucho urbana cuando esa ciudad no va a crecer más, pero Santa Cruz está creciendo. Y vosotros tenéis una línea de directriz. Bueno, Santa Cruz, el punto estratégico de Santa Cruz es evidente. Estáis al pie de los Andes, al principio de la llanura amazónica, y estáis también en una esquina de articulación de los Andes que da un quiebro y estáis justamente en ese punto. Es decir, Santa Cruz tiene una posición de beneficios, de ventajas de localización evidentes y por eso sois lo que sois. Si no, seríais un pueblecito perdido en el Amazonas, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que además cuando enfocas más la estructura territorial de Santa Cruz, ves que el río es la que marca, verdaderamente, aunque el río tiene un quiebro, es la que marca ese eje de direccionalidad y vuestros municipios están colocados a lo largo del río, a la derecha del río, hacia el este del río, con una secuencialidad, que ahora no me acuerdo cuál es la distancia, pero será entre 3, 4, 5 kilómetros, y que tenéis una estructura reticular de forma natural. Y además, algunas de las seccionamientos del territorio y algunas de las infraestructuras que habéis hecho ya lo han entendido así, porque los ingenieros no son tontos y los ingenieros de ferrocarril tampoco son tontos y entienden lo que es el territorio e intentan escuchar ese territorio y hacer esas infraestructuras acordes con esa identidad del territorio. Y ya lo tenéis así. Lo que pasa es que
llegan unos urbanistas que no saben de lo que están hablando y te imponen un ADN que no es el ADN natural. Y además, no solo lo tenéis en el territorio, es que lo tenéis hasta en vuestro escudo. La cruz de Santa Cruz es una cruz, y es una cruz, esto es la cruz de Jerusalén, que tiene sus 4 cruces en las esquinas, etcétera. Es decir, que ya en vuestra propia identidad tenéis ese sistema de reticulación de un eje principal y unos ejes transversales, y para una metrópolis de 3 millones de habitantes, como seréis dentro de 14 o de 15 o 20, no lo sé, esto ya tenéis que pensar en términos metropolitanos y no en términos de un crecimiento metastásico de la ciudad que progresivamente va invadiendo un territorio alrededor suyo en términos de mancha de aceite, lo que llamamos mancha de aceite en lugar de salpicadura de aceite, y que lo va invadiendo con una estructura en sí misma insostenible, congestionante, que es la estructura de los circulitos concéntricos que terminan acogotándote y haciéndote incapaz de generar un suelo eficaz, productivo y competitivo a nivel internacional. Es decir, esta es una de las estructuras que si Santa Cruz no lo entiende, terminará quedándose rezagada, será el cocodrilo que se habrá dormido.